buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Estamos muy contentos de contar con su presencia el día de hoy para esta conferencia tan interesante e importante, en unos momentos daremos inicio. Ahora me gustaría presentarles al especialista que estará con nosotros. Él es el psicólogo José Antonio Juárez López, egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas con amplia experiencia en psicología forense y procesal penal. Es un profesional certificado como perito en dictaminación psicológica bajo el Protocolo de Estambul y miembro de la APA. Además, ha participado en múltiples capacitaciones en temas de violencia escolar, perfil criminal y discriminación. Sin más que agregar, le damos la bienvenida y le cedemos el micrófono. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación y sobre todo el reconocimiento a la gente que está detrás de la logística de estos eventos que son de suma importancia para toda la comunidad, tanto en materia de psicología como en materia de derecho penal. El día de hoy vamos a tratar el tema de la dictaminación psicológica bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul, y en este tenor el objetivo que buscamos el día de hoy es identificar los lineamientos psicológicos establecidos por el Protocolo de Estambul para investigar, documentar y determinar casos de posible tortura, maltrato o penas o tratos crueles, inhumanos, degradantes, como apoyo a la procuración de justicia. Entonces, en el entendido de que el Protocolo de Estambul abarca evidentemente la parte médica y la parte psicológica. El día de hoy vamos a tocar únicamente la parte psicológica. Y entonces, a manera de introducción, ¿sí?, tenemos que la tortura se produce cuando una persona inflige a otra deliberadamente un dolor o sufrimiento severo con fines tales como obtener algún tipo de información, a lo mejor obtener una confesión, castigar, intimidar o coaccionar a alguien para que haga o deje de cometer una acción, ¿sí? Es importante aclarar, ¿sí?, que el torturador, para que se configure como el delito de tortura, el torturador debe ser un agente del Estado en ejercicio de sus funciones, o el acto debe contar al menos con cierto grado de aprobación oficial. Es decir, en este sentido se requiere que quien cometa el delito de tortura forzosamente tiene que ser un servidor público o tiene que ser una persona que no sea servidora pública, pero que esté bajo aprobación oficial o por aquiescencia de ese servidor público. Ejemplos, pues tenemos muchos en la historia de México. Por ejemplo, en la década de los 70s, 80s, en la época de la policía judicial, contábamos con la figura de lo que eran las famosas madrinas, que eran gentes civiles que se encargaban de sacarle confesiones a las personas que eran detenidas por la policía judicial. Y entonces, en este tenor, entendemos que la tortura es el máximo acto de perversión que se puede cometer en contra de otro ser humano, ¿sí? A ejemplos tenemos en la historia más reciente, en la cárcel de Abu Ghraib en Irak, tenemos una foto ahí muy emblemática donde a los presos de guerra en Irak, en este caso, los ponían con telas mojadas y les daban toques eléctricos. O sea, un acto de barbarie sumamente horrendo, sumamente horrible, ¿sí? Y estos actos afectan a la persona víctima en todas sus esferas de su existencia, tanto en la esfera biológica, psicológica, social y cultural, y de hecho, aún más allá, trasciende la individualidad de la víctima, puesto que afecta no nada más a la víctima, sino también a los familiares de la misma, ¿sí?, y al entorno social de la misma, incluso por la afectación cultural, trasciende a lo transgeneracional, ¿sí? Por eso es considerado un crimen de lesa humanidad, es decir, es un crimen que afecta a toda la humanidad. Y en este tenor, entonces, es por ello que la tortura
y los malos tratos están prohibidos en todos los lugares y contra cualquier persona, aún en las situaciones más graves o de emergencia, como por ejemplo en la guerra o en los disturbios internos que pueda tener algún país, que pueda pasar algún país, en las catástrofes, ya sean estas naturales o producidas por el hombre, ¿sí? Pero también, y al mismo tiempo, esta prohibición de la tortura protege a las personas más temerarias, como pudieran ser soldados, espías, delincuentes o terroristas. Se supone que deberían estar exentos en este tenor de padecer de cualquier tipo de tortura. Sabemos que en la vida real no es de esta manera, desafortunadamente. Sigue siendo hoy por hoy una de las vejaciones más grandes a los que nos enfrentamos en materia de violación de derechos humanos. En este tenor, entonces, tiene los objetivos de la tortura, de acuerdo con el Protocolo de Estambul y de acuerdo con el derecho, es que en función del Protocolo de Estambul, la tortura busca la anulación de la personalidad de la víctima, reduciéndola en este tenor a una situación de desvalimiento y angustia extremas. Y esto es lo que provoca todas las secuelas psicológicas que van a perdurar en las sobrevivientes víctimas de la tortura. Mientras que para el derecho, según el derecho, la tortura tiene como objetivo, número 1, la confesión de la persona detenida. Número 2, la obtención de información para incriminar a terceros o como un acto punitivo, que ahorita vamos a ver en la definición de tortura. En este tenor, entonces, tenemos que la tortura, además de anular la personalidad de la víctima, también sienta los precedentes aterrorizadores, para todos aquellos que después se ponen en contacto con los torturados. Y así entonces, la tortura puede dañar la voluntad de las comunidades enteras. Un ejemplo lo tenemos, lo que pasó en Acteal, Chiapas, en la década de los 90, ¿sí? En ese tenor, cuando, por ejemplo, hay tortura hacia un cierto grupo etario, siembra el terror y un precedente para toda la comunidad. Vemos, por ejemplo, cómo en la Segunda Guerra Mundial, en el genocidio cometido en contra de los judíos en los campos de concentración, vemos cómo no nada más la población judía estaba aterrorizada y horrorizada y había cambios drásticos en su personalidad, sino que esto afectaba a muchas comunidades, ¿sí? Pero y al mismo tiempo la tortura ataca las bases fundamentales de nuestra existencia, como lo es la dignidad humana, ¿sí? En ese tenor han circulado, gracias al internet, fotos realmente dramáticas sobre los suplicios que estaban viviendo las personas que fueron capturadas en la guerra del Golfo Pérsico en Irak. Muestra de ello tenemos una de aquí, de la cárcel de Abu Ghraib de Irak. Y en ese tenor, entonces, metiéndonos ya en materia, ¿sí? El Protocolo de Estambul es el manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y es el primer documento que contiene el conjunto de estándares internacionalmente reconocidos para el examen, la investigación y la elaboración de reportes de alegaciones de tortura y malos tratos. ¿Sí? En ese tenor, este protocolo fue investigado durante 3 años, en el cual participaron más de 75 expertos en materias como el derecho, la salud, evidentemente médicos, psiquiatras y expertos en derechos humanos. Además de contar con estos más de 75 expertos, también contó con la participación de
más de 40 diferentes organizaciones, incluyendo el Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura, quienes siempre se han pronunciado por el derecho de rehabilitación de las personas víctimas sobrevivientes de tortura, que es un derecho fundamental, ¿sí? Porque vamos a recordar que los sobrevivientes de tortura en la gran mayoría de las ocasiones pues obviamente tienen cambios drásticos en su personalidad. También participaron, entre otras muchas, la Fundación de Derechos Humanos de Turquía y, por ejemplo, Médicos por los Derechos Humanos de Estados Unidos, por mencionar nada más algunas de las muchas organizaciones internacionales que participaron en la elaboración del Protocolo de Estambul, que se conoce hoy como el Protocolo de Estambul, ¿sí? Y entonces, en este tenor, el Protocolo de Estambul se presenta en agosto de 1999 ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lo adoptan ellos en el año 2000. México firma el Protocolo de Estambul en 2003, lo ratifica en el 2006 y entra en vigor en 2006, ¿sí? Pero no es sino hasta 2017 cuando entra en vigor en México la Ley General para prevenir y sancionar la tortura y los tratos, penas crueles, inhumanas o degradantes, ¿sí? Que está publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2017. Pero en ese tenor, obviamente, hay antecedentes todavía más atrás de documentos que ya visualizaban la tortura como una violación de derechos humanos. Uno de ellos justamente está en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, promulgada el 10 de diciembre de 1948, el que justamente habla de la prohibición de la tortura bajo cualquier justificante. Pero también está la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984, de la cual México evidentemente también lo firmó, ¿sí? En ese tenor entonces, tenemos que la definición de tortura emitida por Naciones Unidas nos dice que es todo acto por el cual se infligen intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves. Ese es el primer estándar en la definición de tortura, el primer estándar importante que ahorita vamos a visualizar. Ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de una tercera persona información o una confesión. Esa es una de las finalidades del derecho, el obtener una confesión o información. También con la finalidad de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier otra razón, basándose en cualquier tipo de discriminación. Es decir, ya estamos hablando que la tortura se puede cometer incluso por cuestiones de género, en cuestiones de discriminación de género. Cuando dichos dolores o sufrimientos son infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicos, o a instigación suya, o con su conocimiento o aquiescencia. Es decir, esta definición de tortura, que es de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, justamente es la que hoy por hoy todavía sigue permeando lo que implica el delito de tortura. Y lo importante de esta definición, ¿sí?, es que en esta definición se encuentran todas las etapas que sigue a la clínica médica, que eso es lo más importante para el Protocolo de Estambul. Como número 1, define los mecanismos, es decir, que se inflinja intencionalmente. También así estipula los síntomas, dolor o sufrimiento severo, ya sea físico o mental. Y estos términos cubren en la nosología médica prácticamente todas sus especialidades, y ellos van desde lo orgánico puro hasta las más altas funciones mentales, ¿sí?
Por eso es lo importante de esta definición, porque nos cubre justamente todas estas etapas de la clínica médica. También aclara los motivos con el fin de, o con el propósito de, obtener confesión, coaccionar, inculpar, etcétera, ¿sí? Y finalmente, esta definición nos pone la etiología. Cuando tal dolor o sufrimiento se inflige por una institución con el consentimiento de un oficial público, ¿sí?, en contra de otra persona. Entonces, en ese tenor, esta definición abarca todo lo que se necesita investigar dentro de lo que es la tortura bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul. Es importante aclarar en este punto que no todas las personas que son torturadas o que han sido torturadas van a presentar una secuela psicológica. Hay algunas personas, ¿sí?, que no llegan a tener una secuela psicológica. Esto no implica que no se haya cometido el delito. Es un poco más complejo de poderlo determinar, ¿sí? Pero sí hay algunas personas, debido a su resiliencia, que a lo mejor no van a presentar alguna secuela, y dependiendo, obviamente, de la intensidad y del tipo de tortura que se haya cometido en su contra. Y en este tenor, entonces, los tipos de tortura que encontramos, que tenemos, son la física y psicológica, y normalmente se realizan al mismo tiempo y no se excluyen entre sí. Es decir, van de la mano prácticamente una con otra, porque hay una influencia recíproca entre ambas sobre el impacto en las víctimas. Y entonces, para distinguir la tortura los métodos entre estos dos métodos de tortura física y psicológica, pues tenemos con que es artificial. Es decir, la tortura física casi siempre va a dejar una huella anémica en la psique de quien la padece. Aclaramos que casi siempre. Hay personas que no necesariamente la van a presentar. Pocas, pero sí. Mientras que la tortura psicológica puede hacer mella en padecimientos físicos que tenga quien la sufre, ¿sí? Y en ese tenor, es decir, si la persona no era hipertensa o diabética, por la tortura pueden aparecer estas entidades clínicas en su persona, ¿sí? O bien detonar la aparición de secuelas físicas o fisiológicas en ese tenor. Cuando la persona, por ejemplo, si ya tenía el antecedente de diabetes o hipertensión o afecciones cardíacas, por ejemplo, después de la tortura se pueden incrementar todas estas, o bien propiciar la aparición de ellas sin que las haya padecido antes. Y entonces, entendemos que la tortura constituye un ataque a los métodos fundamentales del funcionamiento psicológico y social de las personas, siendo así que entonces cambia todo el entorno de la persona, ¿sí? Dentro de estos indicios psicológicos, la angustia, la depresión y el sufrimiento moral constituyen el cuerpo del delito. Es aquí, entonces, en donde se van a manifestar en la víctima a través de forma fisiológica, cognitiva y conductual, que justamente eso es lo que buscamos cuando realizamos un dictamen en materia de tortura bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul. Nosotros buscamos lo que es la psicofisiología del estrés, que vamos a ver un poquito más adelante. En ese tenor, entonces, lo que nosotros buscamos no es la veracidad del testimonio, sino estamos buscando justamente estas manifestaciones fisiológicas, cognitivas o conductuales. También, en este tenor, aunque las consecuencias psicológicas de la tortura sean en el contexto de la significación que personalmente se le puede atribuir del desarrollo, depende del desarrollo de la personalidad, de factores sociales, políticos o culturales, hay un conjunto de signos
y reacciones psicológicas que se han podido observar y documentar con bastante regularidad en los supervivientes de la tortura. Es decir, a pesar de las diferencias psicológicas, geográficas, culturales, ¿sí? Sí hay una base de signos y síntomas que siempre han estado presentes en todas las personas, independientemente de los factores que acabamos de mencionar. Y entonces, en este tenor, tenemos que los principales trastornos psiquiátricos asociados a la tortura son, número 1, el trastorno por estrés postraumático, que es lo que normalmente buscamos, y una depresión profunda. Son los dos trastornos psiquiátricos que se presentan regularmente en las personas que han sido torturadas, ¿sí? Y evidentemente, en muchas de ellas hay cambios radicales en su personalidad, es decir, si eran personas extrovertidas, de repente se vuelven introvertidas, desconfiadas, ¿sí? Y las reacciones psicológicas más frecuentes que presentan las personas sobrevivientes de tortura, número 1 es la reexperimentación del trauma, que justamente es una de las cualidades del trastorno por estrés postraumático. También está la evitación y embotamiento emocional, que se refieren justamente a que la persona evita lugares o recuerdos o trata de evitarlos, ¿sí? Sobre el acontecimiento traumático. Le cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo el poder estar evitando esos pensamientos recurrentes, ¿sí? Hay síntomas de depresión, hay disminución también de autoestima y desesperanza en cuanto al futuro, hay lo que es la disociación de la personalidad, ¿sí? Que es un trastorno mental donde existe una pérdida de conexión entre la identidad, los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos, el comportamiento y el entorno. Pero también presentan muchos de ellos lo que es la despersonalización, que implica la sensación de estar separado del propio cuerpo, ¿sí? Como si fueran espectadores de su propia existencia. Hay quejas psicosomáticas, ¿sí? Es decir, es la somatización del estrés y de la ansiedad, por ejemplo, en cuanto a pueden ser dolores estomacales, adormecimiento de cualquier parte del cuerpo, ya sea hombros, ya sean brazos, piernas, cuando no hay una afección real que lo esté provocando. Hay, obviamente, muchos pueden presentar disfunciones sexuales, ¿sí? Muchos de ellos también presentan cuadros psicóticos, cuadros de psicosis, y también en muchos de ellos se da la utilización abusiva de cualquier tipo de sustancias, ya sean drogas o ya sea alcohol, como una forma de tratar de estar bloqueando, ¿no? Nublando todos los recuerdos intrusivos de los eventos traumáticos por ellos sufridos. Y entonces en este tenor, las formas de reexperimentación del trauma, por lo que es el trastorno por estrés postraumático, es que la víctima puede tener súbitas rememoraciones o recuerdos intrusivos en los que una y otra vez revive el incidente traumático, es decir, el episodio de tortura que estuvo vivenciando. Esto incluso, aunque la persona esté despierta. En ese tenor, por ejemplo, si la persona escucha un estruendo fuerte o ve alguna imagen en televisión que le evoque el proceso que pasó de tortura, van a estar entrando los pensamientos intrusivos. Puede sufrir pesadillas recurrentes que incluyan los elementos del hecho traumático en su forma original, es decir, estar soñando nuevamente con la tortura, o en una forma simbólica. Por ejemplo, si a una persona le pusieron un trapo con agua, un trapo, y le estuvieron echando agua en la cara para tratar de asfixiarlo, esta persona puede estar soñando exactamente la manera en cómo le ocurrió. Pero una forma simbólica sería, por ejemplo, soñar que está en una alberca y que se ahoga.
pues una forma simbólica de que representa el acto de tortura. La angustia ante la exposición a elementos que simbolizan o se asemejan al trauma se manifiestan con frecuencia en desconfianza y miedo a las personas dotadas de cierta autoridad, incluidos los médicos y los psicólogos. Es decir, se vuelven un poquito desconfiados, paranoicos, ¿sí? Porque piensan que como es una figura de autoridad, que es un equivalente a aquella persona, a lo mejor alguna fuerza policíaca que cometió el acto de tortura, va a tener ese rechazo en sí como un proceso transferencial, lo llamamos en psicología, hacia otra figura de autoridad. En este tenor es importante que nosotros, como peritos, podamos crear un buen ambiente psicológico, un buen rapport psicológico con la persona que vamos a entrevistar. Es obvio que las personas tienen una desconfianza muy grande hacia sus semejantes. ¿Sí? Y en este rubro, entonces, esta es la forma en cómo se reexperimenta un trauma. Puede ser a través de cualquiera, o por cualquiera de ellas, o de las tres formas. También, ¿sí?, los criterios diagnósticos que son para el trastorno por estrés postraumático, tenemos que hay un esfuerzo por evitar pensamientos, sensaciones o conversaciones relacionadas con el trauma, lo cual le genera un estrés todavía adicional a la persona. Hay un esfuerzo enorme por evitar actividades, lugares o personas que recuerden el trauma que le recuerden el trauma a la víctima. Es decir, por ejemplo, si la persona fue víctima de tortura por elementos de las fuerzas públicas, como puede ser cualquier corporación policíaca, al ver un policía, la persona va a empezar a manifestar secuelas del estrés postraumático, puede empezar a temblar, a sudorar, puede tener ataques de pánico incluso. Hay incapacidad para recordar algún aspecto importante del acontecimiento, esto justamente por la disociación de la personalidad, incluso como un mecanismo de defensa, en donde cuando es el sufrimiento de tal magnitud, la persona muchas veces se disocia para no estar pensando en ese momento, presenciándolo por lo menos de manera consciente lo que le está ocurriendo. Hay disminución del interés por actividades que eran importantes antes en su vida. En ese tenor presenta lo que es una anedonia por las actividades que antes tenía. Hay un desapego o distanciamiento de otros que tiene que ver en este tenor con que la gente se vuelve introvertida, se vuelve ensimismada por la desconfianza que ha aprendido a tener a otras personas. Hay constricción afectiva, le cuesta mucho trabajo hablar de sus emociones. Obviamente hay disminución del sentido hacia el futuro, hay una desesperanza muy grande hacia el futuro cercano, ¿sí? Y todos estos síntomas deben de por lo menos estar presentes durante un mes, por lo menos. Y en este tenor deben de presentar 4 o más síntomas para poderlos diagnosticar como tal, pero aunado a estos síntomas también presentan dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo. Son personas que de repente tienen episodios de irritabilidad o estallidos de cólera, hay dificultades para la concentración, presentan mucha hipervigilancia y normalmente tienen reacciones de sobresaltos exagerados, ¿sí?, los cuales ninguno de estos estaba presente antes del trauma, ¿sí? Ese es importante aclararlo. Todo esto aparece después del acontecimiento traumático. En relación a lo que son los criterios diagnósticos para el trastorno depresivo, encontramos que deben permanecer estos por lo menos durante 2 semanas y se deben de presentar 5 o más de los siguientes síntomas. En el primero de ellos encontramos un estado de ánimo deprimido, como primer término. Hay una clara disminución del interés o el placer en todo o prácticamente todas las actividades que la persona realizaba. Incluso muchos de ellos
presentan problemas hasta para salir a la calle, ¿sí? Hay pérdida de peso o alteración del apetito, pueden presentar insomnio o hipersomnia, agitación o lentificación psicomotriz. También en ese tenor hay cansancio o pérdida de energía, que es algo de lo que también suelen presentar muchísimo. Por eso las personas deprimidas mayormente la pasan el tiempo dormidas, tienen la sensación de inutilidad o de culpa excesiva o culpa inadecuada. Fue mi culpa por no saberme defender, por haber salido, por haberme ido. ¿Sí? Hay disminución de la capacidad de pensamientos o de concentración, les cuesta mucho trabajo concentrarse porque está su energía centrada más en tratar de estar evitando esos pensamientos intrusivos, y muchos de ellos tienen ideas recurrentes de muerte o de suicidio. Incluso muchos han intentado y han conseguido el suicidio. En ese tenor va de la mano junto con el trastorno por estrés postraumático, en la parte en donde las personas, muchas de ellas, tienen una ingesta exagerada de alcohol, por ejemplo, que son detonantes que conllevan y crean lo que es el acto suicida. Y entonces, en este tenor, ya en materia de la peritación psicológica, estos son los componentes mínimos que lleva la evaluación psicológica bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul. En primer término, ¿sí?, es la historia de la tortura, ¿sí? En este tenor tenemos que obtener una descripción detallada desde la detención, vivenciados por la persona, circunstancias de cómo lo detuvieron, si nada más llegaron por ellos o había alguna orden de aprehensión, lugar de la detención, fecha, la hora, los métodos de tortura y malos tratos, posibles vejaciones sexuales que podían presentar, ¿sí? Y todo esto debe ser de manera objetiva y empática, evitando en lo posible la revictimización del entrevistado. Esta es una parte sumamente importante y sumamente delicada, ¿sí? El no volver a revictimizar a la persona. Desde un principio que tengamos el rapport en el encuadre con la persona, es preciso decirle que le vamos a hacer algunas preguntas que a lo mejor pueden parecer un poquito incómodas, pero que igual se tome su tiempo para contestarlas, o que igual puede no responderlas, ¿sí? Tenemos que enumerar, ¿sí?, enseguida los métodos de evaluación. Aquí vamos a mencionar todas las herramientas que utilizamos en la evaluación, como por ejemplo la entrevista clínica psicológica, el examen del estado mental, que ahorita vamos a detallar, las escalas o pruebas utilizadas dentro de la valoración que nosotros hacemos, como pruebas de personalidad o cuestionarios de Harvard, por ejemplo, está la escala de Beck de depresión. Son instrumentos que nos ayudan muchísimo en este tenor. Enseguida, ¿sí?, vamos a registrar las quejas psicológicas actuales que presenta la persona, ¿sí? Es decir, vamos a evaluar el funcionamiento psicológico desde los síntomas afectivos y cognitivos de la persona, ¿sí? Pero también vamos a evaluar en este tenor el funcionamiento conductual desde que ocurrió la tortura, pero siempre en relación con el trastorno por estrés postraumático y con el trastorno depresivo, en función de ellos dos, porque son los que reconoce el Protocolo de Estambul, ¿sí? Y en este tenor lo que estamos buscando son signos y síntomas en las quejas psicológicas, de acuerdo a los criterios que habíamos comentado sobre cualquiera de estos dos trastornos. Después vamos a encuadrar, vamos a buscar la historia posterior a la tortura, es decir, vamos a indagar aquí sobre las circunstancias de vida actuales, tales como fuentes de estrés adicionales, por ejemplo, el encarcelamiento en las personas privadas de la libertad. Hay que recordar que hay muchas quejas
sobre tortura a la hora de la detención, ¿sí? La situación laboral, familiar, la situación marital, ¿sí? Y con qué redes y recursos de apoyo cuenta la persona, ¿sí? En este tenor, si por ejemplo tiene el apoyo de la terapia psicológica y farmacológica en muchos de los casos, dadas las secuelas que deja la tortura, ¿sí? En el siguiente apartado, ¿sí?, vamos a registrar la historia previa de la tortura, ¿sí? Aquí vamos a describir en este tenor el entorno familiar, laboral de la persona, su entorno social, es decir, cómo vivía, cómo era la relación con su familia, el modus vivendum que tenía la persona y el estado de salud mental previo a la detención, para realizar un comparativo de su funcionamiento psicosocial antes y después del acontecimiento traumático. Y eso nos va a dar un parámetro para saber más o menos en dónde andamos. Vamos a registrar también la historia clínica, que incluye, obviamente, el estado de salud previo a los acontecimientos traumáticos o al trauma actual que pueda tener la persona, enfermedades previas o de aparición tras el acontecimiento traumático, y obviamente el uso de medicamentos antes o después. Si hoy por hoy la persona utiliza antidepresivos que no utilizaba antes de la tortura, entonces estamos hablando de que es una secuela, la depresión, de la tortura a la que fue sometida la persona. Por otra parte también, vamos a ver la historia psiquiátrica. Aquí vamos a documentar los antecedentes psicológicos o psiquiátricos personales y familiares que pudieran ser de relevancia para el caso. Vamos a indagar si la persona ya tenía tratamientos psicológicos o psiquiátricos previos antes del episodio de la tortura, ¿sí? En este tenor vamos a verificar también en este tenor si la persona o algún familiar, en este caso, tuviera antecedentes de algún tipo de trastorno mental, ¿sí? Si no lo sabía y, por ejemplo, que la persona nunca hubiera ido a psiquiatría o a psicología y que a partir del episodio de tortura empieza a presentar estrés postraumático o depresión, entonces podemos saber que es como una secuela de la tortura, ¿sí? Vamos a ver también los antecedentes de uso y abuso de sustancias. En este tenor, el consumo de cualquier sustancia como alcohol, cannabis, anfetaminas, cocaína, piedra, cristal, etcétera. Este punto es sumamente importante porque hay casos, por ejemplo, de gente que tiene un antecedente largo, un historial largo del consumo, por ejemplo, de cristal o de piedra, y al momento de la detención están bajo el abuso, el uso de la sustancia, ¿sí? Ahí es bien difícil determinar si la presunta tortura que vivió la persona realmente o que dice haber vivido, realmente la vivenció o la imaginó, ¿sí? En ese tenor. Pero nos sirve de referente si la persona no consumía, por ejemplo, ningún tipo de medicamento como antidepresivos, ansiolíticos, hasta después del evento traumático. Entonces nos da la pauta como para ir encuadrando, en este caso, la tortura. Dentro del examen del estado mental, que es el siguiente punto, ¿sí?, en el H, es la valoración de las funciones mentales de una persona, ¿sí? Y entonces, el examen del estado mental es una evaluación sistemática del funcionamiento de los procesos cognitivos de la persona. Este examen del estado mental se realiza mediante la observación directa y obviamente detecta signos de trastornos cognitivos y neurológicos. En este tenor, por ejemplo, todo lo que se evalúa aquí en el examen del estado mental tiene que ser la apariencia de la persona y la conducta, ¿sí? Es decir, cómo va vestida, si se comporta de manera adecuada o no para la ocasión del tipo de entrevista que estamos realizando, la afectividad, ¿sí? la actividad psicomotora, que
que presenta la persona, si tiene tics, si tiene espasmos, ¿sí? Obviamente el habla, su estado de ánimo, su afectividad, sus procesos y contenidos del pensamiento para saber si presenta algún tipo de distorsión perceptiva o no, que también se evalúa aquí. Estamos viendo si la persona tiene algún tipo de delirios, por ejemplo, ¿sí? Vamos a valorar también aquí su estado de alerta, es decir, qué tan alerta se encuentra él. En este tenor también vamos a evaluar su orientación temporoespacial, es decir, se encuentra ubicado en tiempo, lugar, espacio, persona, ¿sí? Obviamente la concentración, que sea coherente lo que nos está respondiendo con lo que estamos preguntando, la memoria, su grado de conciencia y su capacidad de juicio, que son todo lo que se evalúa dentro del examen del estado mental. Esta parte la tiene que aplicar obviamente un psicólogo clínico con experiencia en esta rama, ¿sí? Pero también obviamente el médico puede hacer la exploración, puede hacer la aplicación del examen del estado mental. Y en este tenor entonces vamos a evaluar otra vez el funcionamiento social. Hay que recordar que la tortura y el trauma pueden afectar la capacidad de funcionamiento de la persona, y es importante valorar sus actividades cotidianas en las esferas laboral, familiar, recreativas, la percepción que tenga de su estado de salud. Es importante evaluar aquí, en las personas privadas de la libertad, por ejemplo, cuál es su comportamiento dentro de reclusión. Si son personas que a lo mejor contribuyen dentro del entorno carcelario, por ejemplo, ayudan a otros internos, se dedican a hacer ejercicios, se dedican a practicar algún deporte, a estudiar o a tener alguna actividad que sea provechosa para ellos o no. Es parte de lo que se evalúa en cuanto a las personas privadas de la libertad. Y obviamente vamos a mencionar las pruebas psicológicas y listas de comprobación y cuestionarios que hayamos utilizado. Aquí vamos a mencionar todos los instrumentos para evaluar el funcionamiento mental y posibles alteraciones en la personalidad del entrevistado. Hay algunos teóricos que señalan que las pruebas proyectivas de personalidad tienen limitantes en estos casos. Sí, claro, todo tiene su limitante, incluso los cuestionarios que utilizamos, como el cuestionario de trauma para Harvard, que sí lo recomiendo mucho porque este cuestionario nos da una serie de ítems que es fácil evaluar el trauma que pudiera tener la persona, pero aparte de todo es muy certero, es muy concreto, ¿sí? En ese tenor está la escala de depresión de Beck, por ejemplo, que también sirven de mucho para para poder peritar los estados de estrés de las personas o de depresión de las personas. En el siguiente punto, ¿sí?, vamos a emitir una impresión clínica, es decir, no son conclusiones, aquí es una impresión clínica. Vamos a informar si existe concordancia entre los signos psicológicos y la denuncia de la tortura, ¿sí? Y a partir de aquí, vamos a determinar entonces si estos signos que presentan las personas, signos y síntomas, constituyen reacciones esperadas típicas ante un estrés extremo, ¿sí? Vamos a ver el marco temporal en relación con la tortura, ¿sí? Hay, por ejemplo, denuncias de tortura, por ejemplo, como quejas ante las comisiones de derechos humanos, que a lo mejor ocurrieron un año atrás, ¿sí? Vamos a acordarnos que una queja por tortura no prescribe, ¿sí? Entonces tenemos que ver si realmente existe, que es un poco más complejo cuando es algo reciente, ¿sí? Y vamos a ver en qué parte del proceso de recuperación se encuentra la persona, ¿sí? O si el cuadro clínico de la denuncia hace pensar que la denuncia es falsa. Aquí es donde nosotros por eso necesitamos esta concordancia entre los signos psicológicos y la denuncia de tortura, con lo que acabamos de ver ahorita, los signos y síntomas del estrés postraumático y de la depresión.
si son realmente, concuerdan con todo lo que nos están diciendo, ¿sí? Y en el último tenor, en el último punto, ¿sí?, vamos a emitir recomendaciones, ¿sí? Y estas van a depender, obviamente, de la solicitud de la evaluación. Puede ser, por ejemplo, de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, o de ambos, ¿sí? Pueden ser recomendaciones de tipo legal, o pueden ser solicitudes de asilo, por ejemplo, entre muchas otras. Normalmente, cuando evalúo a personas bajo estos lineamientos, no importa si son personas privadas de la libertad o son personas en libertad como tal, normalmente siempre recomiendo lo que es el tratamiento médico, cuando hay lugar a ello, obviamente, pero siempre de cajón el tratamiento psicológico y farmacológico, por las secuelas que en muchos de ellos deja la tortura. Estos son los lineamientos mínimos que debe de llevar una dictaminación psicológica bajo el protocolo de Estambul. Pero en este tenor es importante mencionar que necesitamos tener el consentimiento informado de la persona que vamos a evaluar. Y entonces hay que tener consentimiento de la víctima, y los peritos deben presentarse como tales ante la víctima, decirle que son peritos especializados en materia del protocolo de Estambul, porque se supone que lo pidió el abogado o los familiares o la propia víctima, ¿sí? Tenemos que dejar bien en claro el objetivo del examen, ¿sí?, y la manera en que se va a utilizar la información. Aquí hay un punto muy importante que recalcar. Es importante no darle falsas esperanzas a las personas. Muchas personas piensan, por ejemplo, que al interponer una queja ante derechos humanos, por ejemplo, ante cualquier comisión de derechos humanos, piensan que se va a sancionar a los presuntos torturadores, y no es así, ¿sí? En ese tenor, sí, no podemos tampoco darle falsas esperanzas a la persona. Tenemos que explicarle el objetivo y el alcance, hacia dónde van. Cuando la persona, cuando el dictamen es solicitado por una fiscalía, ahí tiene alcances completamente diferentes, ¿sí? También le tenemos que decir que tiene la facultad o no de otorgar su consentimiento, y obviamente a ser examinados por peritos de su elección, siempre y cuando la Fiscalía, las comisiones de derechos humanos o cualquier otra entidad cuente con ellos, porque tienen que ser peritos especializados en el protocolo de Estambul. Hay algunas consideraciones preliminares que tenemos que tomar en cuenta antes de realizar la entrevista con las personas, con las víctimas de tortura, ¿sí? Lo primero es generar el rapport del cual hablábamos hace rato, que tiene que ver con una confianza o sintonía psicológica y emocional con la persona, ¿sí? Estamos en el entendido que es importante aplicar el protocolo, pero es más importante la persona examinada, ¿sí? La víctima en este caso. No importa si es una persona privada de la libertad, nosotros no podemos juzgar el por qué esté ahí, ¿sí? O es una persona sin reclusión, una persona en libertad. Es importante en este tenor hacer mucho énfasis en la dignidad humana de las personas, ¿sí? No porque una persona esté en presidio deja de ser persona, no pierde su dignidad, siguen siendo tan humanos como cualquiera, ¿sí?, independientemente de las causas por las que se encuentra ahí. Por lo que entonces tenemos que darle tiempo a la persona para que hable, por ejemplo, de su familia o sobre cuestiones personales, de la desesperanza que pueda tener hacia el futuro, por ejemplo, ¿sí?, de los traumas o miedos que le puedan generar para él o para miembros de su familia, ¿sí? Y obviamente tenemos que dejarlo que exponga con detalle qué sucedió o qué es lo que recuerda, sin estarlo bombardeando con preguntas, ¿sí? En este tenor es importantísimo también tener algunas salvaguardas para la aplicación del protocolo de Estambul. La primera es que la persona tiene que ser examinada de forma individual y privada.
aquí en las personas privadas de la libertad, las personas que están privadas de la libertad, encontramos muchas trabas. No siempre hay el espacio para valorarlos, ¿sí? Lo digo a título personal, me ha tocado. En ocasiones existe el espacio disponible y en ocasiones no lo hay, ¿sí? Pero es importantísimo que en la medida de lo posible, sobre todo con personas privadas de la libertad, que es donde es más complejo, ¿sí? Se pueda hacer de manera privada. Muchas de las ocasiones está el custodio ahí, ¿sí? Y eso limita un poquito a que la persona se pueda explayar. Es decir, si fueron elementos de seguridad quienes presuntamente lo torturaron y tienen frente a una persona de seguridad, va a ser muy difícil que se pueda explayar, ¿sí? Siempre debe imperar el respeto a la dignidad humana de quien se entrevista. Ese es fundamental, ¿sí? No vamos a entrevistar a una persona privada de la libertad, simple y sencillamente vamos a entrevistar a una persona, ¿sí? No se puede juzgar o cuestionar la veracidad del testimonio de la víctima. Mucho cuidado con eso. No podemos, no somos el juez para saber si es cierto o no. No vamos a cuestionar esa parte, ni la veracidad ni la credibilidad, porque no estamos haciendo un peritaje de credibilidad del testimonio, ¿sí? En este tenor hay que identificar signos y síntomas psicológicos del estrés y la depresión. Ese es el objetivo que tenemos, y que sean concordantes con la historia que nos está contando la persona, ¿sí? Evidentemente, de repente si hay historias que son inverosímiles en ese tenor, porque hablábamos en lo que es la opinión clínica, si hay opiniones que son inverosímiles, donde por ejemplo hablan que les ponen una bolsa hasta por 5 minutos. Sabemos que ningún ser humano lo va a aguantar, ¿sí? En ese tenor. Pero no estamos juzgando esa parte. Estamos viendo en este tenor, en la psicofisiología del estrés, que se manifiesten todos esos signos y síntomas a través, por ejemplo, de enrojecimiento facial, quebrantamiento de la voz, entre muchas otras. Es importante que el perito, psicólogo, ¿sí? que vaya a dictaminar bajo este lineamiento, tenga un amplio conocimiento de todo lo que implica el sistema nervioso en todas sus divisiones, central, periférico, en el sistema nervioso simpático, parasimpático, porque es justamente a partir de estas últimas entidades que se desprende toda la psicofisiología del estrés, y hay que saber cómo se van a manifestar, ¿sí? en ese tenor. Pero es importantísimo eso, el entender que el saber que estamos buscando signos y síntomas de estrés y de depresión, no estamos buscando la veracidad del testimonio, ¿sí? Y obviamente hay que mantener la confidencialidad de la información como un principio fundamental reconocido desde el juramento hipocrático hasta la Declaración de Lisboa, con la obligación ética de respetar los intereses de la víctima, ¿sí? Y obviamente en la secrecía profesional. Únicamente vamos a externar en nuestro dictamen lo que es útil para el dictamen, ¿sí? Única y específicamente. Es sumamente importante esta parte de la confidencialidad y explicarle a la persona desde que nos va a dar su consentimiento o no desde un principio, explicarle cuáles son los alcances, y que obviamente esta información se queda únicamente con nosotros y con las personas que, en este caso, por ejemplo, con los abogados que lo puedan presentar, ¿sí? En la fiscalía o el abogado particular en ese tenor. Y entonces, con esto termina mi participación sobre este tema, ¿sí? Quiero cerrarla con una frase de Gregory House, del Dr. House, que decía: no se muere con dignidad, se vive con ella. Hoy por hoy sabemos, no podemos ocultar que la tortura sigue permeando y sigue dándose en muchos sentidos en los procesos legales, jurídicos que se dan en México, ¿sí? Y en ese tenor tenemos un arduo trabajo, un camino muy amplio como para
tratar de erradicarla, ¿sí? Afortunadamente tenemos algunos lineamientos, tenemos algunos instrumentos, pero no es suficiente, necesitamos de la voluntad tanto política, social, de los que estamos metidos en el medio, como para tratar de erradicar esto y que la gente realmente viva y ejerza sus derechos humanos. Hay que recordar que las personas que cometen un delito tienen el derecho a un juicio justo, ¿sí? A un juicio donde se les culpe, se les enjuicie, se les juzgue por lo que cometieron y no por lo que no cometieron. Y que es importantísimo el poder erradicar la tortura en este tenor. Muchísimas gracias por su atención y buenas tardes. Con esto llegamos al final de nuestra conferencia. Le agradecemos mucho al ponente José Antonio por esta gran información. Agradecemos sinceramente su atención e interés en este tema tan relevante. Esperamos que la información compartida sea de gran utilidad para todos ustedes. Y antes de concluir, los invitamos a dejar sus comentarios o preguntas, las cuales serán respuestas por la parte del docente José Antonio. Además, si desean una constancia de participación, esta tiene un costo de 300 pesos mexicanos o $20. Por favor, envíen un mensaje a nuestra página o a nuestro WhatsApp para solicitarla. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, pues compartimos distinto tipo de contenido interesante, informativo. Y sin nada más que decir, muchas gracias por su atención y excelente noche o día.